Dani, Ah, Víctor, hola. no escuchaste nada, ¿no? No, No, no estábamos riendo de la silla blanca que tenés. sí, este Víctor, este viejito. Sí, muy artesana, Sí. muy artesana. Dani, Dani, Ah, Víctor, hola. Maldición de coile en internet. Hola, Alcita. Hola, Ramón. Hola, hermanita Ani. ¿cómo se llama? Paisa Parico. Copona. Bueno, a ver. Ape, Ahora que por ambas, y va mediante. qué bueno. Un tecotería. Sí, mucho frío. Sí. Hay que cuidarse. Sí, Hay que cuidarse. mucho. Encima que los virus nos patotean. Sí, eso sí, no nos deja, es muy cariñoso. Aparte que son 4 o 6. La gripe, no más. La gripe, el resfrío, la neumonía, después el otro, y después sí, el virus. el Vienen en virus patota. es verdad. Vienen en patota. Y nos quiere tirar en el suelo nomás. ¿Qué te parece? La Loli está afuera, tiene frío. Está en la casita. Sí. Hola, pa. Y ahora salieron mejor que más nunca. Por eso cada año. Entonces,
Sí. Sí. La tía está enferma. Sí. Sí, está enfermita, está al doctor. Sí. Hola, Estela. Hola, Aroncito. Hola, Chapa. Mirá con quién estoy. Me quedé a cuidar a una enfermita. Estábamos por ir al salón y escuché cómo tosía y no nos pudimos ir. Ay, sí. Está con una tos insoportable. Ay, sí, está terrible. Sí, Aaroncita tiene un poquitito de moco también. ¿Viste? Hola, Estela. Hola, ¿Cómo andan? Chapa. Hola, Todo She. mocoso. ¿Cómo andan? Sí, me quedé porque así se recupera más rápido, porque si por ahí me voy Sí. se me enferma más y falto más, entonces yo no. Y No, vuelve. no. Ahí está la ninfa, también está con moco. Estamos todos medio Qué medio. bueno. Hola, Hola. Hola, Sole. ¿Qué tal? Hola, ninfa. La nenita, ¿viste, mamá? hola. A ver, Dani, mostrala a tu nietita. Hola. Hola, ¿cómo andan? Lore, ¿cómo anda, Lore? Todo bien. Con frío. Yo me metía. Hace mucho frío. Sí. Hola. Está enferma la tía. Hola, Dani. Hola. Hola. ¿Cómo decís? No sale, no sale. No sale. Ilfa, hola. Hola, Hola, Sofía. hola hermana Elsa, ¿cómo está? Bien, Nico. Bien, bien. Ilfa. Mira, te llamo. Hola, Elsa. Hola. No puedo ahorita. ¿Viste? Hola, Mauri, Melo. Estelita. Hola. Hola, Dani. Hola. Hola. Hola, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, y vos. Bien. Guapa, ¿eh? Sí. Bueno, podemos llamarle a preguntar. Después que viene el gato. Espérame. Hola. No lloremos, tía. No llore. Está enfermita la tía. No, no llore, no llore. No lloren, chicos. No lloren, chicos. Ya subí. No hay. Ah, entonces,
Bien, para los chicos, dedicado para todos los niños. Por ahí teñan de Yara de Enviarse Cue. Jacinto, mal aporte. Jorge, Irene están conectando todavía. Baisapa, buenas tardes para todos. Tranquilo, Paité, Ginés Benito. Tranquilo, ¿dónde va? ¿En tu paz va bien? Sí, ando por ahí. Escúchame. Mate colar, baby. Masa por antes y nada. Niño Gatú. Tranquilo, Paité. Ya casi estamos.
Hola, 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 hola. Hola, hola. Oye, ¿endo pasumpe? Hola, hola, hola. Sí, perfecto. Hola Ángela, Emilio, mal aporte. Perdón, creí que tenía prendido el micrófono. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Bien mocoso, pero bien. Y bueno, son jovencitos, por eso andan mocosos. Sí. Hola, Estela, Don. Hola, Melo. Hola. Hola, che, ¿cómo está mi amiguito, mi secretario? ¿Cómo anda? Ahí está con un poquito de moco también. Hola, Ángela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, grandote, ¿cómo estás, Lole? Todo bien. Lindo verlos. Parece que hace calor, ¿eh? Estamos todos emponchados. Es raro igual. Tiene tos también en mi vida. Sí, se mete la mano en la boca. Y se le hace tener tos. Sí. Adi, Aarón, hola. Hola. Oh, saluda. Saludos. Claro. Jacinto, vete coina, peime ponápico. ¿Cómo saludo? Hola, buenas Hola, tardes. Aaron. Bien. Hola, Sole. ¿Cómo estás, Sole? Ah, Hola. Nifa. Hola, Nifa. Hola, bebé hermosa. Ay, estaba llorando, parece. Uy, esas perlitas. Ah, sí. No se puede meterlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo anda Jorge? N? Hola Fabián, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Adeline? Bien, Recién llego del trabajo. estás a full entonces. A full. Hoy fue complicado. La Claro. tengo a Irene de caída porque anda con medicamentos que la tumban. Yo me vacuné contra la gripe y ando más o menos, así que... Claro, estamos Nada todos fácil. complicados. Sí. Sí, Bueno, ustedes están en casa también. Sí. Sí, estamos en casa también, así que bueno. Así que bueno. Pero el tema no parece la reunión si uno no Sí, puede bueno. ir, no puede ser nada. Eso es lo bueno, tenemos la ventaja de poder tenerlo en casa. Ya. Así que bueno. En un minuto empieza nuestra reunión. Vamos a silenciarnos entonces.
Muy bien, vamos a dar comienzo a la reunión preparada para esta tarde. La congregación Rosario Guaraní, OMEPM, Tuizama Itei, Enterobeba, Coaga Yaguaricota, Betania Tui y por ahí Tereiva. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ser enseñados, vamos a recibir el alimento espiritual de parte de Jehová. Así que también le damos la bienvenida a los hermanos que están conectados por Zoom. Bueno, pero ni piruta de forma neporaba, Yapurajei Purajei número 135. Jehová oyerurén debe nearanduja gua, como puá en Proverbios 27:11. Oreru, Ñandezara Reimeba y Vágape, Roguaitereico, Pijarabepe, y Catujahuere, Ñenembuatí, Ñandesalón. Contento, sí, porque vamos a ser enseñados por ti, y siempre todo lo que proviene de tu parte es muy beneficioso para todos nosotros. Upebarero, Yerurem de Espíritu Santo, para poder retener bien en nuestra mente, en nuestro corazón, toda la enseñanza preparada para el día de hoy. Para los hermanos que van a tener parte también, que han hecho un gran esfuerzo, que puedan contar con la ayuda de tu Espíritu. También pedimos por los hermanos que pasan dificultades, que los ayude y fortalezcas en todas las cosas necesarias, especialmente por la familia de Marcos, para que pueda soportar, afrontar estos momentos tan dolorosos, que tú lo ayudes con tu Espíritu. Rogerureto aún de reino, porque sabemos que cuando esto suceda no vamos a afrontar más problemas de este viejo sistema. Dejamos esta reunión en tus manos y siempre que te oramos lo hacemos a través de tu Hijo Jesús y en su nombre te decimos amén. Bien, para comenzar la reunión tenemos Tesoro Iván y Antizara Nieme, donde vamos a ver siempre que haya respetar a Jehová, vamos a ver casos de personas que no respetaron a Jehová, cómo les fue, cómo fueron disciplinados por Jehová. Tendremos Orocu y la Biblia, animamos a todos a participar con la lectura de la Biblia, tendremos conversaciones, un discurso, y luego en la parte
Cristiano Teisa, vamos a ver. Reikuapa la Reyapota va oicóramos arambín de país, así que vamos a estar atentos y vamos a tener un lindo video. Y luego el estudio bíblico de la congregación. Así que bueno, para comenzar este momento, le dejamos al hermano Humberto Infran. Jañete jape y ponaiteco este día, opamba oñimuesacaba ñande vejina, ja y catubaña noje y ponaitereimba eva. Ya esa cuamba esa pa coparte, heila yajina, siempre que naya respeta Jehová. Vea betimba yarecoa ñane relación Jehová en donde pe, Hetaitere catuta ñandere combo con a texto un sacaba ñande historia en maguaregua. Ñande ya estudiama añore la ñande yarañe ya con acaso. Pero a veí umi o aprender a moajina y que tu cual llama supe la atención co oikobacue co aba bojapimba epe ya ese cuevo, yepe intención por ajicuay, Jehová ley no cambia, genial debe, petit punto. Usa, te ha petit personaje costería ya esa tabajina, no penañan de yara leire. Jaupe ya está, hoy cógese. Jehová o castiga usape, no respeta y jauere supe. Ya le cuoñan de coicoba. Relato segunda de Samuel 6, 3 a 5. Un esa cañandemba epapetí momento pe. Oye yure rey David oyapo. Ha abei ba ella popa peara cae. Ya examina oñon divei peaco segunda de Samuel 6, 3 a 5. Uperireja ecuera. O pillan de yarate, arca petín, carreta coajupe, o huerjajaua, Abinadad rogawi. O pitaba petín cerrope. Ja Abinadad raicuera geraba usa, ja ayo, o guía jobope carreta. Ja cuera huerjañan de yara arca, Abinadad rogawi, ja ayo, o guata jobope arca renondepe. David ha completo y tepe pueblo o festeja o jobo Jehová renondepe. Ombo pujicuay un instrumento yiyapova enebrowi, arpa, instrumento de cuerda, pandereta, platillo, ja esta instrumento musical. Peisa oicojina petín festejo de tu shabamba ere. Ñande yara pueblo hoy en paz. How transportaban a arca, Jehová presencia o representaba, how peika tu, upeisa rupibe, o momba eguasu y cuay Jehová, porque o construita hina Jehová pe guanape tiene templo David. Ya ese cuepe análisis y va en va España nembo segunda de Samuel pe información no iba. Y David intención pona curi o hueras hacer un arepe arca petín carreta pe. Pero o ya pobo peba o ni moijina curi Jehová ley contra pe. Ja upebare no sé por ahí. Bailo y coba cuemba epe o yahui. Ja oikua Jehová ley ubi levita oikuamba eisapa muy la problema la ella pe usa uno umi ogayara ra y po ya hija ya raro arepe arca o shaka ave Jehová ley no cambia hija ye pena intención la inintención y ponamba ere porque jocueo pe carreta oñe pinu ocho capeti tare jajoa mo a la carreta va oya pausa o yoko intención pona o no o pójese o yoko la arca pero pa oya po Jehová o esa pona papeara nahaniri porque los resultados imagina UPPT oñe Tomás Shubi
medida. Oyucaite yo pepe Jehová, o poco cope arca humano. Va ero y copea, porque penondera, hay intención por aguri, pero no corresponde y su ya po peape trabajo. Oye ya po va ima o y peape te envía po. Hay que tu cuapa ya pero onda y grave y etere y picola o mano ya pose agüere pea. No, da eu pensa porque petin levita hoy cuapona. Va y se apoye ya po ana peape te envía po. Dos hoyana hoy carreta peguri. La ley y hemos establece de que peo girajara a hombro. Umico a titarembia po. Pepe oya ujiquai. Va oya po. Hoy cuapona la oye ya poana hando ya poi. Hausaka tu y cuapona de que umico a titante y catu o poco oye transporta cueo, pero jae no penaya no pensaya vale. Ha oinje tamba e un sacaba ñandebe y de que catuja oñi momba e guasusea ve. Como joga peboima hoy 70 años de mitad y esa la arca o pepe y catucua o pea un mimba ere oñe ñandú peti pertenencia jabe ahora coja derecho o ya po. Pero anda ahí upeisa. Va eñanembo epea. La Jehová ya poa siempre hoy ponaca tu etepe segundo punto. Upeareje iñande vejina oñembo sagrado anacuri pea peñe. Ya le cobrará en cuenta usa hoy cuaponaja hueñan de yara ley. Ya es agüeza. Pearca o representaba cue Jehová hija y pueblo ndi japeleje y ponaba cue humindore coiba derecho o poco ese. Jausa peti no eres coiba derecho poco pe arca de curi. Upeisarupi o ero bataronguareco arca sagrada daika tu y curio yapo peisareinte. Japelo yapo agüejicuay. O esa por ave curi doy puruya hombro y transporta agua y práctico hay sencillo veo pipetín carreta cuajú con todo el respeto, pero no ya poyan a peisa curi. Va epañandeika tu ya no jepe agüi. Va a acá. Que tu cual esta veces está años de mañana ahí. Congregación, pues allá yerovia de que ya de como experiencia de tiene situación. Haña manejase ñandebe o ñando jajaisa. Hañandebe saray de timba es importante tereiga. Ya yurean a Jehová en oración ja eñande guía. Más todavía tiene situación importante ya decidita nojina. Ya ne familia. Ya deroga pipe, congregación pe, algún problema de tu chava yareco ya ve. Y que tú yande oñando jade que yareco más ajeta año, experiencia como testigo de Jehová. Ja inclusive ya guía otro bella es agua ella puana peas a peisa. Pero la importante vean va, ya esa cuara va, epa, y Jehová y leite, vea la realidad. Porque inclusive, Upepe ña entende cuata de que está hoy y experiencia penteñan de guía sea de situación. Pero a veces esa ejemplo de que la importante vea, va, ella para Jehová hoy potá. Ñandeña afrontar petín situación o petín decisión. Ve apunta bella huerecuana en cuenta porque ñande se entero vea fácilmente y que tú ya equivoca. Japetín va ñanere no debe jate muy sencillo y tereía jina ja ña recoger en cuenta la Jehová o yure la ñandebe ya pojawa ya decidí ver situación. No se ponamos, ay, catuete. Jehová y cuaveñan de Jehui. Ja, esta vez ya hipotabe timba, ñande, ya tomaron una enseñanza de pertenencia, ¿no? Ja, Jehová ñande, será, y vean no convenir de Gina. Será allí, vean no convenir de pear ella pojina. Si hay cuadra de que debe tomar más a pedir decisión, pero no imponáis. Va, ese que tú ña me en cuenta, ña medita, cuevo pe asunto. A esta vez najen sacairo ñande jina,
Maera yareco gente con experiencia. Y ayures a un consejo. Gente con experiencia o me añande pedir consejo basado ñande yara ñepe. Porque la chupente ahí oñando java, por más de que pedí persona muy preparada, oñande pedí persona muy preparada, hija tuya ya equivoca. Jehová Jailei, do ye equivocamos, ay catuete, upevare, hei jaisajina, ñeñe por andumina. Va esa pa ikatu, ay saca cada día respetas a Jehová, pe, handa ya posei hamba eve y bahía. Jaupepe, o si tañan de Proverbio 3:7. Ñama ñamino ñondiei. Ei, anire yerovia de gente, repensawi de valeitere hija. El respetar a Jehová, pe, ha emboique umimba iba. Ha peba ya poana. Ya respetaban a Jehová, pe, ya respetaban a Ilei. Ha se pona tañandebe cualquier situación. Son seraba ha o iyetu etereiva. Porque ha hoy cua pona veñan de jehui. Ha ñandera y jueterei. Porque hoy votaba ahí. Ojo pona ñandebe. Muchísimas gracias, hermano Humberto, y por ahí tenés de parte muchas enseñanzas nos dejan, ¿eh? Lo que les pasó a usar, y como lo decía el hermano Humberto, siempre tenemos que confiar en Jehová al tomar decisiones. Bien, ya seguita con Oro Cuiva la Biblia, esto va a estar a cargo del hermano Jesús Ordóñez. Bueno, ella. Esta semana agua, esto para la Olocuri. Siempre quena ya respeta a Jehová. Más entonces, segunda de Samuel, 6, 8, 9. Ofrece lectura. Que ahí pella segunda de Samuel. Ubaldo. David katu hipocheterei porque Jehová uppt o Jehová curi usape. Ha upe lugar oñejenoi Pérez usaco angaitepebe. Upe diape David o kucheterei oputavo Jehová wi hajei. Ma eishi ko abuela hata Jehová arca se aiko jape. Aguille igual. Muy bien la lectura y por ahí te iba. Bueno, como haga entonces pues invitante, ¿lo ves? Por andú. Va ni a aprender David o reaccionar la Yahweh Jehová y Polliro Guaré. Polliro. Va. ¿A qué se debe tanto enojo? Ah, bueno, si te uno por Zoom. Ani, Ani, puede ser Ani. Acá sí está el verde. ¿Sí? ¿O no? Ah, no. Porque bueno, a ver otro que haya. Sí, Pella. Ya esa lleva esa pa curia lleva primera y posu curia lleva pero prie tu sei trio oñe mondija o reacciona ponaja lleva ya o su caña de lleva ya aprender su lleva muchas veces ya esa vaya alguna cosa lleva una vallita poa pero sin embargo lleva que tu caña de posu pero pues ya esa ramo que añete jape o imponaja ya po venían de ya es y ponata bella ya reacciona ponaja y de humilde ya acepta ya para con ambas o sucedeba. ¿Nos ha pasado alguna vez? A ver, Humberto. Sí, añete jape que taiterei la enseñanza de poraba o que se acaba ñandebe porque te nonderá pedir primera reacción pedir situación y que tú ya arraba ahí.
pero ape justamente oye Perú esa cañan de la parte espiritual. Upei David o esa cueo la olla poba cuejamba para los resultados oye sentí culpable peare porque ahí pedí hoy cuava la Jehová ley. Pero ojo la tema ya es agüeisa práctico y sencillo. Ya pibe tin carreta ves allá ja Pepe o falta el respeto en situación. O sea que peañan debe haber de que ya meditan a pedir situación. Ubaldo. Bueno, ya igual Haisha David, oye lo llaman Teba, Jehová, hoy cual ponama Jehová ley, Haupeare, ni pununa, do utai subelo y coba, pero ni comentamos a Weisha Upei, oye me en cuenta a oye Wille. Entonces, Upei había putado que tres Jehová y porque cual Jehová, dos ya poponainamo y positaja acá tu teja o castigata sube. Y aprenden de que Catuja ve y ya quiero llamar te Jehová. Haremos ya servir Jehová, pero y Catu llegó ahí David pues llegó año en atender jamás. Qué calidad importante tenéis. Cada vez la información dice que era el rey. ¿Y qué significa ser el rey? Como acaba entero de. Así que su responsabilidad, ¿cómo era? La responsabilidad de David. Él mandó a hacer todas las cosas, pero no preguntáis. A su manera, idea personal. ¿Están sepa? ¿La problema? Bueno, a seguir otro polandú. Baisagua orocuipa de topande leturape de pitiboba ereicuavejagua jeovape y de provecho taba debe predicación pe tera ambue baepe. Sea en la vida, Mirta. Gusta segunda de Samuel 5:10. Hei, upeya David y poderoso veo Jobo, porque Jehová oigen dive. Jaeji naumi ejército y vagapegua rubilla. Gusta porque realmente David llegó a ser poderoso y a estar bendecido por Jehová, porque a pesar de que fue un hombre que ha cometido errores, sin embargo él fue sincero de corazón, humilde para aceptar la corrección y siempre tuvo el corazón completo hacia Jehová. Importante tenéis. Sí, A.P. Belén. Y siguiendo un poquito el comentario de Mirta, en el mismo capítulo 5, al final, Upacuevos y que David tuvo que recibir instrucciones específicas para atacar a los filisteos. Entre ellas era no atacarlos de frente, sino que escuchar un ruido detrás de los arbustos. Jae o yapou peiyaite, Jehová o mandaba de Coyupe, y cómo terminó con el éxito y derrotando a los filisteos, ¿no? Así que ñandé lo mismo, siempre recibimos instrucciones de parte de Jehová a través del broadcasting o a través de las reuniones diariamente, y bueno, tenemos que obedecer, y Katu Hawái ya ñandé huera japorá. Y por ahí te la Belén, qué lindo punto, ¿eh? Más sí. Esta semana, gracias al ejemplo de David, aprendí que, como dice el proverbio, que dice, es la propia tontedad del hombre la que tuerce su camino, pero luego su corazón se enfurece con Jehová. Entonces, por eso nosotros debemos pensar bien antes de actuar. Ahí está, Masi, muy bien. Qué lindo punto, ¿eh? Sí, Fernando. Y llega usted capítulo 5, el versículo 12, donde menciona que David comprende que Jehová lo había consolidado, ¿verdad?, como rey, y que lo había enaltecido en su reinado. Y esto tiene que ver porque David fue un hombre que siempre se apoyó en Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando Jehová nos guía a nosotros, también produce, porque este es el resultado de tomar la guía de Jehová, hacerla uso en la vida diaria de cada uno de nosotros, y Jehová nos enaltece. Jehová nos pone en una altura que realmente el mundo no lo entiende, ¿verdad?
A David, por ejemplo, el reino dice que también le había enaltecido, precisamente porque tiene una buena relación con Jehová. Y eso nos ocurre cuando nos toca a nosotros, de una manera personal, tener una buena relación con Jehová. Ahí está. Qué calidad. Importante, Terry. Último comentario, Gladys. Sí, segunda de Samuel, versículo 5, capítulo 5, versículo 4b. Oje Ocaña debe David orecoja web solamente 30 años y colon guarechuy rey. Y que goberna web 40 años pucucue. Hoy coja hueso y peteño ni comentamos a huella peteño rey y poderoso va, pero anda a ella sino que Jehová hoy putumoru pishupe. El versículo 19 ya se llama ella paja oyerure o por andu Jehová pemba ella polla pota y que tu como ella o ganao mi filisteo peja y ni el enduru pi Jehová pe o ganao peope guerra ñande a vei ni ta ñande buajute la ñande dáramos ya confiáramos Jehová y que tú ya afrontar cualquier cosa o ni presentaba ñande. Qué calidad. Muy bien. Qué buenos comentarios que han hecho todos. Importante tener ahí una verdadera escuela. Gracias, Manté. Oímos, varios. Sí. Agüillé, hermano Jesús, por ahí la conducción de tu parte y también, como decía el hermano Jesús, muy lindos los comentarios de todos los presentes. Bueno, Coaga ya seguita con la lectura bíblica. Semana teníamos asignado el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1b, 12pb. Así que vamos a escuchar la lectura que nos va a hacer el hermano Ramón Velázquez. Saúl Raí y Boset, hoy Cuarguare, Abner, Omano Jahwe, Eurompe, o que Terei, o Putao, ha entero omi israelita, o que Abei. Y Boset, Orecoba, Eque, omi grupo de soldados, o seba, yepi, o saquea, y enemigo pera. Omiba, oiba, eque, venna, ha, recap, cargope. Coaba, ningo, rimón, verorita. Oye, Henduco. ¿Se escucha? Recap, ha, ningo, remón, verorita, ra, Hoy va Benjamín, tribupe, ciudad de Berot, Ningo, o perteneceba a que Benjamín, tribu. Umi cuimba upepewa, o cañí, va cueja, ojo, huitaimpe, jaecuera Ningo, extranjero, pepe. Saúl, Raí, Jonatán, Oricoba, Escue, Petei, Ita, Ira, Jeraba, Mefiboset, Oñi lastimaba ahí, va Escue y Pepe. Jae, Oreco, Guaré 5 años, Guajé Jerelwi, Penoticia Saúl Jonatán o Manoja Web. O pero Pecuñá, Oñangarecoba, Jesse, Oñemondi, Ojupi, Supeja, Oseo Dipara, Upe, Pemita, Joa, Subija, o golpeaba ahí, Upe Charupi, Mefiboset de Catubei, o Guatapona. Pete día, Jacube Yahvé, Rimón, Reicuera, Recap, Habaná, Ojo y Boset, Urogape, pero Guaré y Boset, Oñinojina, Jaicuera, Oike, Peogape, o conseguí, Hawái, Chagua, trigo, Ojo, Oijame y Boset, Ha, Oikutu, Supeji, Quai, Jirepe, Upe, Recap, Habaná, o Cañí, Upewi, Jaicuera, Oikero, Guaré, Pegot, Ogape y Boset, Oñino Hinakuri y Cotupe, o Pepe, Jaecuera, o Yuca, Supeja, o Cao, o Yagarra, Iñacangüeja, o Pe, Pujare, Pucucue, o Serví, Pe, Tape, o Jovare, Pe, Arabe. Umico, Imbae, Ojo, Hebrón, Pe, David, Lindape, Ja, Uera, Ja, Supe, y Boset, la Cangüe, Jaejina, Supe, Oreruisha. Coa pero guaru debe y vos set a cangüe jae ningún Saúl graí o pene enemigo jaite de perseguida de Yucahua. Oreru isha, o este día Jehová ne puitivo de Nivingawa Saúl hay familia cuerare. Pero David hey recap hay mi hermano Benapi. Jehová ningo
se salva esta situación y va, jae, hina ñandishara oikobeba jae se a jura cierto jacua a esta va. Ouva cuepe tei cuimbaeja omumbe u sebe o yuca jagüesa ulpe. Ajae hay por ajá la iba a ser, pero se agarra a yuca supe y ciudad de Siglapu. Upeva la y premio pe o ya po cuele. Upecharon coita 20 más se por castigaba era. Va ella picó a hillareita la Peyapova, Peningo Peñeñaña, a Peyeyuca, PTI y Jutoba. Y joga y tepe jae o que ancha. Se añevengata Peyuca Jaguere supe. P Manova era. O P Mano David, y soldado Cuerape, o Yucaja, Umi, Coimbaepe. Umi soldado, otro sa, Subicuera y Poja y Pui, Homo Saingo, Etecue, Ebrom, Pileta, el Pepe, Upei, Oyagarra y Quai, Isboset, Acangueja, Oñoti, Ebrompe, Amner, Sepultura, Oinham. Gracias. Y por ahí tenéis de lectura, ¿no? Qué gusto de poder, que podamos participar, si no podemos estar presentes, mediante la tecnología del Zoom. Así que muchas gracias por la lectura, Ramón, pero también trabajaba en un punto el hermano Ramón Velázquez, ¿no? La lección número 10. UPPGI, e cambiá mimi reñé laya. Bae pajeise, reñé baraja tabe, en bewe, tera, puyabe y catuja guaya, oña entendé por aumin bae, en boese baja, remucuri jagua, uminerendúape. ¿Cómo se logra esto? Bueno, reñé jatabe tera en bewe. Y que tu eñeja también en boeta ya veo un bae y importante beba tera de mocurita ya veo un minero en duape ella puede ver upeisa le ya ve la Biblia y pete un mensaje pojuiva, ¿no? Así que vemos cómo podemos ir cambiando el tono. Si tenemos que leer algún mensaje condenatorio de la Biblia, podemos ponernos un poco más serios, más firmes en nuestra entonación, o si no, levantar un poco la voz, ¿no? Cuando vamos a leer algo que puede ser muy importante y que pueda animar a nuestros oyentes, darle un poco más de cordialidad a la lectura. Y bueno, lo notábamos un poco, Ramón, en tu lectura, cuando, por ejemplo, hablaba el rey David, cuando le llevaban la cabeza, ¿no?, de su enemigo, cómo reaccionó él, cómo le contestaban, veíamos que utilizabas diferentes tonos de voz para hacer las expresiones. Así que muchísimas gracias, Ramón. También nosotros, cuando hablamos con las personas, les predicamos, les leemos un texto, podemos cambiar un poco nuestra expresión, nuestro tono, mostrando cordialidad, o si un mensaje condenatorio de Jehová, ponernos un poco más firmes. Excelente. Bien, seguimos ahora, Ñamboé por Abejagua, en la primera conversación. Esta va a estar a cargo del matrimonio Gómez. Vaya pa Sherera Gladi, vaya pa Nerera. Y por antes era Ubaldo. Ubaldo, ¿cómo jarebe pejina o contesta pete por anduña importante te iba las personas de upeare hina hasako apendero garupi. Sapo y te minti catuno. Oye, más, sapo y tera muy catu porque hasta mamá pues. Sí, upeare ha endebe sapo y te tanteja. La por andu pecha lo ya pojina. Ñanembo sufrí pañande ya la ñande castiga hawa. Va pandere. Añe te happen la icua veima la niosisti pañande ya porque ya quiere cueonte hoy ya xiaomin va evai. La icua. Sí, jeta yero entendés, porque jeta persona con tiempo y je tu ua ya sarupi o pensa pecha. Ya japente ya topas a jepa hoy jeta problemas, jeta inseguridad, jeta iterimba iba el coco con a tiempo pe. Pero hoy peite textos de Shaucata Bandebe, ya me sacas agua, hoy me pañando ya la culpa de la ya sufrigina. Jaeva Santiago 1:13. Hey pecha. Hoy éramos hasa suba anikena hei ñande yara she provagina. Porque ababena y catuyo probañan de yara va evaipe. Jaja no probaya vei ababepe va evaipe. Entonces, según ya haya cuaco texto pe, y catupa ñande yaro ya poñan de GPT imba evaiba o ñande jese. Jañete jabe, apeñan de yarañe esa acaba se ve en la upecha ahí. Pero segura ja ambue por andupe se ve upecha o pico ambue va catubañan en vos sufrir.
Bien, la semana que viene hipotálamo roja yeguta peape orape ha ña responde a guau peape por andumaba causa de pena, entonces ya sufrí, más pañanemos sufrir con a tiempo. Oye, mano, Juan, no te has interesado, pero. Muy bien, muchísimas gracias, Ubaldo, a Gladys, por su esfuerzo, porque realmente ellos no tenían esta parte, sino que gustosamente se ofrecieron para hacer el reemplazo, así que les agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a recordar un poco lo que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos así con las personas, como lo hacía Gladys, Eñeem, Bora y Jupe, algo que repasamos de la lección número 12. Baepajeise, Eñee Barán de Puyaite Gueja, Eje Yaucaere, Yepuya Pija, Uminer Endúbape. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tenemos que pensar para Uminer Endúbare, preparar Jaguane corazón, pensar para un problema pa un bojo baijina, Uminer Endúba, ja, Eñeja, en imaginan baisa pa o ñeñandujicua. Así que tenemos que tener preparado nuestra mente, nuestro corazón, para hablar de una manera que podamos llegar al fondo de las personas, ¿no es cierto? Y a veces se hace difícil, porque cuando Gladys quería comenzar a predicarle, le dijo, no, estoy apurado, sí, un ratito, sí, ¿no? Entonces a veces se nos cae todo, no sabemos cómo seguir. Pero excelente cómo pudieron vencer la objeción, Gladys. Bien, seguimos entonces con la revisita. Esta va a estar a cargo de la hermana Ana Infran y Cecilia Benítez. Hola Cecilia, ¿qué tal? Augaitero to pajahuere. Hola Ana, Baishapa, sí, justo con Ana Guajejina, Securia haya por mandado. Ah, bueno, entonces esa pues ahí mis libros y nada, entonces con Ana. Te mandó a que la otra vez a Yuruguare, a ya curi petein porando, ya respondes a Guaco vuelta, pe. A peape porando y nada, es más causa de para ya sufrir. Sí, justamente se mandó a por Andurejina. Qué bueno. Entonces, y Catuta ya responde la Biblia Rupibe, ¿eh? A Pepe tiene texto de la Biblia. A Eva, primera de Juan 5:19. Y Upecha. Ya hay cuaningo, ñande, ya yuja ñande yarawi. Pero con mundo completo y te, oí peaña po huepe. Es chapa. Hay para pensar. Allá hay cuaja y changola añao y oparupi. Pero muchas veces goñan de gente y ella por la maldad ahí. Pechaite y ponerla de opinión. Ja, o peor es que hacen de en que mi pete en video ahora coa ape. Y pon ahí te y cope video. Interesante. Pechaite, ajá, con angarupi upe o hishao kahai shao pepe, ya recoge esta pregunta o si no la gente a ver recoge esta pregunta. De muy para allá, yo, vaya para hoy comin va ahí, vaya para mano la gente, a ver, ve mundo completo y tengo y este y problema. Upe vare upe ape video pe o hishao kamba esa para la Biblia, un bojo vaya mi porando o responde o mi va la gente y cuál se va. Upe varechero invita a Cecilia y Gatos Anguaisha ya ella pecha. Cada semana me comí pete por andú y Gatos Anguaisha oñe contestan debe mi por andú orecoa y la gente, pero la Biblia peoñi mi respuesta. La verdad que es interesante te hilan de video. Ja, muchas veces en la ya y cuaja te tiene y muchas veces la ponen andu ñande ya ya poa. Pero la va eva y do uyo ñande yara y mayo. Y por entereía ahí ve por andú de orecoa ma y pa Upe vale otro ayupe y catuta ya responde pe baja veí otro por ando interesante va. Va ella pa ñandu ñande yara o jara moya sufrija. Entonces upe añamo jovaita pe otro ayupe. ¿Le gustáramos pe ape ora pe o puta ponan debe? Sí, la verdad que ella llegó se topata pe ahora. Ponan huesa, ya yo ya. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Cecilia, y por ahí tener de parte, muy linda, muy llamativa, ¿no? Bueno, porque también Ana trabajaba en la lección número 9, Eipurú pura umita angaja video cuera. Dice, dice, Eipurú era umita angaja video y catuja guaya uminera endúa,
ontendeja y mandua por haber un mimbae importante bébare, ¿no? Así que vemos que tenemos que usar imágenes, ilustraciones o videos. Fíjese cómo la usó Jehová cuando hablaba con Moisés en Génesis, capítulo 1, Génesis 15:5, ¿no? Como le decía. Dice, luego lo llevó afuera y le dijo, por favor, mira el cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo, así de numerosa llegará a ser tu descendencia, ¿no? Con qué simple ilustración, con qué simple imagen, le enseñó cómo iba a ser su descendencia. Y bueno, ¿cómo podemos lograrlo nosotros ahora también? El Purumi Tangaja, Video y Gusto Bejaguar en Boelaya, Congregación Pecatú y Purú, mi dibujo, foto, mapa, jaumillá, en muy sacaja o mimbae, importante beba, año itente. También lo podemos usar en la predicación, dice, como lo hizo Ana, el Purú, mi video, y por haber umi nerenduba, y mandó a Gina, umimbae, o aprende barejanda, jai, umita, angatera, video, cuerare, añonte. Así que bueno, vimos cómo le presentaba Ana el video, cómo le llamó la atención, cómo encontró las respuestas a muchas preguntas que se hacía Cecilia, así que quedaron para una nueva revisita. Así que también nosotros hoy en día podemos mandar muchos videos, ¿no? Con el sistema de nuestros teléfonos, Zoom, cuando predicamos a las personas. Así que muchísimas gracias, Ana y Cecilia. Bien, Coaga ya seguita con discurso, que era per respetaña de Yarapeja, pembotuyá supe. Escuchamos al hermano Carlos. Vais a paikatu ya pupe vas ayer, vais a paikatu ya respetañan de Yarape, ya momba guasuchupe con agua a tiempo pe. Muchas veces ñande ya cétano de viaje, ayer pa ñajaro peti hora de salida, peti colectivo o peti medio de transporte ya y purutaba ya agua. Hayajatano, por ejemplo, pujare veo y ñajaro tarojina, pujare pebe, ñaí nerviosos ayer pa. Ñaye preocupamba ese pa ñaíta, la ñande orante moil la ñande acamejina. Vaya pe catuya y catuya de ñajaro con tiempo, ñaí tranquilo. Algunas personas o sea pedir película, otro momboti joga, ayepa. Otro catu o en música, o hasa la tiempo. Algunos ni por bomba poja inde o hasa tema con la tiempo. Cuando hagamos mala se hora. Va por copia con relación la cuaco temare. Y ante que en 1914 Pecuri hoy más ha entronizado Jehová Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero hoy tenía espacio de tiempo y arecoa ñande, ñañana concentrado, y ella pues hoy potaba jina coanga. Entonces ñande cuape, ñameana a gloria ñande yarape, hasta que un jepe pedía, ñañana ocupado hermano. Va erepa, porque hoy tenía espacio de tiempo ya es agüey jina, y catua jeta cosa ñande perturba, daye ya poi hawa, la Jehová hoy potaba, haita iro ya hoy potaba. Upere ñame hawa shoebe con gloria, ha y catu haya ñambo tuxia chupe. Ñande pona la base de arecoa, va ejina. Hey, hasha Proverbio capítulo 8, versículo 13, hayepa. Ha upepo y potá ñande ya yeshui, ñamon va ewa sushui, haya ya partape va eva iwi. Pero no solamente eso, hermano. Ñande con tiempo pe yareco todas las posibilidades de yarecoana y catu hawaii se ñamon va ewa sushupe. Y Catú, por ejemplo, ñaí muy ocupado, ñañi jawa otrope la Biblia, güey. Y Catú ñaí muy ocupado, que José ya lee la Biblia, ña medita. Upere coa cosa ñande ya shukata coa formape, ñaí ja mombiri coa mundo satánico ya poa ñande güey. Ja no solamente upepe, hermano. Hebreo capítulo 10, versículo 24 a 25 a Dios me ñande beti pautas ayepa. Ani ñañi mombiri reunión, güey. Esta veces, Catú por H motivo ya recó problema, anda ya yui. Pero, esta vez ahí ya recó con cosuña, hermano, coro inviteñan en dive. Ahí por allá en dupe el tema de la distancia, allá para toda la congregación ya reunido, por más que poco ya dijo ape se con la lista completa, hermano, ni peteín no falta el año de hermano cuera. Va con cosas de ñan de vejina, hermano, o comen ni jañan de con tiempo, bella seguir peisa. Va, porque dentro de muy poco tiempo, Heisha Revelación capítulo 21, 3 y 4b, con mundo ojasata. A solamente la persona ogendúa jinañan de yarabe o putata para siempre.
Revelación capítulo 14, versículo 7, peje y ponañan deben, bajeñan de jape ángel, hataje pe respetañan de yarape, jape mo tushashupe, por como gema pe araja o por jugajawa. Upere pe adoraban añan de yarape, upe oyapova cue vaga ubu jape ubu corapegua. O sea que ñande claramente ya ya hermano va epa ya pona hinaco tiempo ve. ¿Y fácil tapañande con cosa? Por supuesto que no. Vaere, porque Satanás hoy muy dispuesto, hermano, ya ponían de las cosas muy difíciles. Seguramente peón yehucotia curí, cueje curí, cuejamboe curí, jaco eno yehuta ñande abei. Upere, ñande ñaino convencido, hermanos, ñañi jajina alerta, ña demostrata upeba. Jambaero comenita ñandebe. Porque no solamente otras personas pecatú ñamo la verdad de la Biblia, no solamente otra persona pecatú ñambo la Biblia que iba, sino que ñandebe voy o joponata. A lo largo de reuniones en Ducurí, con ITPB, vais a para David, oye, allá Jehová quiere, por cola y bendición, la y aprobación, ayepa. Hakuri tusha, pero no gracias que jaoño no iroquá, ni ahí vale como general, ni porque recubrí cualidades, sino porque jao cree, jaoyapola Jehová Dios se iba. Upecha ve ñande, hermanos, ñande con de cuela ñande verá de acá 10 minutos, 20 minutos, o quizás un mes, 2 meses. Pero mientras tanto, y Catuña ahí muy atento con el acontecimiento mundial vejina. Haya demostrar las cosas que hoy votaba. Ya ña reuní, ya lee la Biblia, ya medita, ya ahora chupé, ña ña hermano cuérande, con cosa que tiene fortaleza espiritual o me dañan de ña aguantas con tiempo pe. Ya por un pecha, ña momba ewa sujina, ña de yara Jehová, haita ira Jesucristo pe. Muchas gracias, Carlos. Por ahí tren de parte y por ahí tren de discurso, ¿no? Y bueno, Carlos también trabajaba en una lección, la lección número 19, Eguajiu Minerendúa Corazón. Va a pajarse, Epuitibú era un Minerendúa, o Mombaeja, o Yapoja, o Mimbaeo aprendeba. ¿Cómo se puede llegar a lograr esto, no? Epuitibú un Minerendúa, o Icuaja, Juan Baepa y Catú, Omba Apobe. Upera y Cature, Yapo, Mi Porandú, o Pensaja, Huajicua, en Baepa, Oricó y Corazón. Y lo veíamos, ¿no? A lo largo de tu tema, Carlitos, cómo poder llegar al corazón de las personas que están escuchando esto, ¿no? Ya cuando comenzábamos con la ilustración, ya empezaba a trabajar nuestra mente, cómo nos estaríamos preparando, si vamos o no vamos en ese viaje. Y bueno, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, nos comentabas muy bien cómo podemos fortalecernos, ¿no? Con principios bíblicos, de reunirnos, de estudiar la Biblia, de participar en la predicación. Son cosas que nos van a ayudar muchísimo. Todos pasamos momentos difíciles, pero si nos concentramos en esta cosa, seguramente vamos a poder afrontar estos problemas. Así que te agradecemos, Carlitos, muy buena tu participación. Coaga ya seguita Yaiko Cristiano Teixa. Para comenzar esto vamos a entonar un cántico, el Purajei 143, Ñambapokire Imeja, Ñajaro Buiapope. Como pueden dar en Romanos, capítulo 8, versículos 20 al 25.
Bien, la parte que sigue, Reikuapa la Arellapota va Oikóramo Sarambim de Paispe. Esto estará a cargo del hermano Humberto Infran. Pea Petit, tema en especial, Tembiguay y Prudente, o ya poca vagina a nivel mundial coste día. Pea Petit carta aparte pecurí, porque hoy potaña ñemos saco que nos preparemos ante estas circunstancias. Y la verdad que cuando fuimos viendo este tema, realmente nos deja de impresionarnos. Va a decir, oye, preocupañan de y cuay, porque petit tema ya cuidas a ñandere coveco a tiempo. Y cuando de que un ajeo jovo gina co tiempo del fin, con a profecía bíblica, oye, cumplillas esa gina, ñora y no, guerra, o mi terrorismo, o avanzaba, habéis inseguridad o paipi. Entre ellos, ni nañañese la tema de enfermedad en va así cuaju vagina. Teñeme pa en cuenta va pa Jehová ñanembo ejina que anilla y descuida. Tanto así de que hoy estañan hermano ya por su coste días así no ñiñando por ahí va. Habe orecoba la oportunidad o disfrutado con reunión, güey. Hay por ahí tereñan de ñañando por ahí que tú añaí a pe porque ñande quiere diferente a ver esta veces allá. Pero a veces acá ñande de gina de que ñaí petí situación no mejoramos ahí jape, sino que iba y veta la situación, ojo. Upevare o un sacañan debe, o me de consejos prácticos. Ya ye preparas agua en alguna circunstancia, hoy ya ve petit desastre español, petit situación, hoy ya ve sarambije y de guaraní, de diferentes tipos. O me de dos puntos en especial ya recoban en cuenta pepe recoba vei hei en mombaretén de amistad geobandi va coaco puntos hei jaisa. Ñañe pero aguaya tomar en serio, oye, asano ñande jehuiñi por preocupación cotidiana ya huerecoba tembiapo, así, situación ya recoba ñande rogape, heijaisa, hañañe pero ya estudia, umi consejo o iba Biblia, pe como familia ñande rogape, va ere, porque pe añane mombareteta, ñambo vayan a mi situación o vagina. A pesar de que los diferentes gobiernos o toman otras circunstancias, ñandeña iban a unidos. Petín pueblo y a nivel mundial, peba. Upevare coaco tema costería a nivel mundial o ñeme, teniendo en cuenta diferentes circunstancias. Upevares y eñembo evan a Jehová, aprovechar a cuaco tiempo, ella prepara. En ningún sentido, costería, oñemo mando, a mañana de esta vez, ya isla de la congregación. Upevare, oipe grupo congregación ya huereco vagina, actualmente. Pero ABI, oí los diferentes grupos, y que a tus amaisas ya co-congregación ya huerecoñande ñai agua junto. Peaco parte a Mombe UCPM, pe verifica agua, un iponapa, un mi número ya anotado, javeí o yure, pembojasa agua Gustavo, pues el añan de secretario, algún número de contacto. Por ejemplo, pedí casa, pedí Rojina, pedí teléfono, que la mayoría hay uno, Mocoin, o otro número anotado en caso de que ñande ubica CP hermano, superintendente de grupo, o pedí anciano para oñe coordinar agua, pedí situación de evacuación o algo así, y que tu hawaisa oye ubica, oñe gana tiempo, ñande ve.
Upea y que mape parte y ella asegura ere copa la reicoteeva. Ha esta vez que tu cuaña pensa de que coa problema y con otro país pente. Umi Huiriri, umi tormenta Guazú, ya de que exactamente gracias a cuaco orden ñande ya voy hermano pa curio manope coviru pibe a nivel mundial y exacto porque oye huera todos los registros. Oye cuajahuamo opa hoy coteve hoy ya ve peti inundación de tu chava o hija Jehová guía o mi apa upe ha peti como cree como estudio de familia, coaco ñimañaja, o iba citado ape, número del 2017, cuando golpea un desastre natural, número 5 del 2017. Analiza como estudio de familia, mina, porque ape meñan debe medidas prácticas. Hoy no pedí levantamiento social. Ape Rosario Peñandela problema tu llave ina un mi piquete. Yaikua yarecoma años anteriores un mi asalto y coacue. Pero a ver yarecoma curí 2006 pepetí a mandaun de tu llave o agüe o destruía casi todo Rosario. Sea hasaba cueja y catucua está pempe hasaba cue y utile terei curiu mi registro o imponare y catucua era ubicarlo diferente hermano Jogape. Y si bien toda la ciudad de Rosario oreco curia apagón 2-3 semanas servicio de salud mía o colapsado peape tiempo pe la hermano cuera en menos de 2 días o soluciona paite la problema de cada hermano Jogape. Inclusive le aconsejo ape o me bañan debes y gina ñanguate algunas cosas, medidas prácticas ñanderogape ya recojan alguna reserva. Oye, es una problema nuclear o no como desastre, porque con o paipi, estamos ahí o poía la bomba cuera gina que a tu cuañan de afectar, porque la problema ahorita parte de los tiempos del fin. A niña pensati aprendo y como hay. Niña toma medida inclusive consejo y mi robo y guiare. Un consejo ponaje iba y que a tu mamá enseñan de Mombaña de ña hija y cuidado oñepa umpe. Parte de la preocupación ya es esa cual de que cuando da ya de casa en casa. Ya predica, oye, preocupañan de Jehová. Peape tiene gran alivio ñande Guanacoa con momentos hina. Japeisa con beneficio me eva ya aprovecha que na. Ya prepara inclusive coaco atalaya ya esano y cosa ñane moquire iba y que tu mamá esa ñane prudente ja. Peaña pensa cuá o caino veñan de drogas de golpe hina. Peti incendio guazú. Va ella no es upevi. Ñande televisor no. Ñande autos y no caetano no. Ya no es de familia, ñandera allí, se o cabe, pellare cuare. Sin embargo, oye, ñande moquire ina cuaco artículo y que a tu veces yareco ordenadito, betí, mochila, preparado, mi cosa necesaria, porque da yaicuay, ya se inclusive muy pipañaceta, upeare, petí ejemplo, ñande congregación guaraní, importante, la añadí dividido, si bien la ñanderetay comparado a las otras congregaciones o asistía a Pejina, ñande más o menos 60, con la mitad cuera ya es 70, pero hoy cota de golpe ya evacuatan con ciudad, porque hoy tiene problema, de allí cuaiva, Jehová y catuico, los 60 y yetu betañase juntos. Pero hoy cota pedí grupo de 5 grupos ya de congregación pe 15 y fácil beta hoy no pedí buena comunicación ancianos cueran de hoy 2 ancianos y ña ne pitiota 3 autos ve que tú ña se todo
auto ve mi 15 ñaía ñane hermano ñaía en contacto ya ñe comunicata fácilmente hay catuta ya yeí haya ña pena haya sea puro ve haya salvañan dereco ve y ye tuve y fácil ve entre 15 que entre 60 alleva Cueve, ña ganata la tiempo. Upeare, ani que naña tomás son serano con instrucciones y añaña tendeque y católico betín sarambi. Pelle prepara antes. Haya examina con acuaco video. Jehová predijo que en los últimos días vendrían tiempos críticos y difíciles de soportar. Habría hambre, epidemias, terremotos en un lugar tras otro y otras escenas espantosas. También hay incendios, erupciones volcánicas, tormentas destructivas y otros desastres causados por el hombre. Además, cada vez hay más delincuencia, disturbios y guerras. Sin importar dónde vivamos, es probable que en algún momento nos afecte algún desastre, sea natural o provocado por el hombre. ¿Cómo podemos prepararnos? Lo primero es fortalecernos espiritualmente. Isaías 30:15 dice, su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Así que es importante que tengamos una buena amistad con Jehová y aprendamos a confiar en Él desde ahora. No esperamos que intervenga milagrosamente, pero si le oramos en los momentos difíciles, su Espíritu Santo puede hacer que recordemos pasajes de la Biblia que nos ayuden a tranquilizarnos y nos den sabiduría para tomar buenas decisiones. En segundo lugar, conviene que tengamos preparada una mochila de emergencia. Sería bueno guardar en ella un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, una Biblia y otros artículos básicos. Si es posible, en cada hogar debe haber una cantidad razonable de suministros básicos, por si fuera necesario que la familia se refugiara en casa durante mucho tiempo. Investigue lo que las autoridades recomiendan en el lugar donde usted vive. Asegúrese también de que los ancianos tengan sus datos de contacto actualizados. Si ellos no los tienen al día, en caso de emergencia podría perderse un tiempo muy valioso. Por otra parte, durante la noche de adoración en familia, repasen los tipos de desastre que pueden ocurrir. Recuerde que sucesos como los ataques terroristas y los disturbios pueden ocurrir en cualquier lugar y sin previo aviso. Así que hablen de qué hacer en cada situación, como dónde encontrarse o cómo ponerse en contacto con los ancianos. Y en tercer lugar, podemos prepararnos para ayudar a otros cuando ocurre una emergencia. Para saber cómo, veamos primero qué pasos se dan a nivel local en estos casos. En los casos en los que hay un aviso de emergencia, los superintendentes de grupo se aseguran de que todos los hermanos de su grupo están en un lugar seguro. Y justo después de que pase una situación de emergencia, cada superintendente de grupo se pone en contacto con todos los hermanos de su grupo para ver qué necesitan. Organizar las labores de socorro puede tomar tiempo, sobre todo si los suministros de emergencia escasean. Así que es vital que dé los pasos para estar preparado, que haga caso a los avisos del gobierno y que mantenga informados de sus circunstancias a los ancianos. Filipenses 2:4 dice que debemos buscar los intereses de los demás. Si estamos bien preparados, permitimos que reciban más atención quienes más lo necesitan, y hasta es posible que podamos ayudar a otros de nuestra congregación y de los alrededores, incluso si nos hemos visto afectados. Por ejemplo, en algunos casos tal vez haya hermanos que necesiten un lugar donde quedarse por un tiempo. Quizás podamos abrirles las puertas de nuestro hogar, o quizás podamos compartir nuestros alimentos o suministros básicos con quienes lo necesiten. En otros casos, tal vez podamos ayudar a los hermanos a limpiar su hogar o a hacer reparaciones cuando sea seguro hacerlo. ¿Y qué puede hacer si la emergencia ocurre en otro lugar? ¿Debería viajar allí para colaborar?
Cuando se necesite ayuda, la sucursal nombrará hermanos para organizar las labores de socorro y participar en ellas. Así que el mejor momento para hacerse disponible es ahora, antes de que suceda una emergencia. Dígales a sus ancianos que le gustaría llenar una solicitud. Así, cuando haya una necesidad, la sucursal sabrá que usted está dispuesto a ayudar. Y recuerde, la oración tiene mucho poder. Cuando oramos por nuestros hermanos, nos ofrecemos como voluntarios para ayudar en las labores de socorro o hacemos donativos para la obra mundial, estamos ayudando a nuestros hermanos. Claro, no siempre podremos evitar los desastres naturales y las situaciones de emergencia causadas por el hombre, pero si seguimos las instrucciones de la organización de Jehová y de su palabra, nuestra obediencia le traerá honra a Jehová. Si se fortalece en sentido espiritual, toma medidas prácticas y está listo para ayudar a los demás, puede tener la tranquilidad de saber que Jehová bendecirá sus esfuerzos por estar preparado para una emergencia. Hayepa tushanya nemokire niña tende pona hawa. Felizmente ñande congregación guaraní naña lamentai benio manova cue COVID, por ejemplo, coape, ñande congregación Rosario, peiseite, jaumimba, oñe tomada cue como medida ñande ya pisaca por aña ña tende porawi, ñande protege curi. Peisa, oimbo japi porandu, ya pota coaco parte 3 preguntas, y Catubaña responde, hey, tenondera, vais a pa Jehová ne pitimo oiko llave peti desastre. Y Catupe comenta, vais a Jehová ne pitimo oiko llave peti desastre. Mirta. Cuando nos mostraba el texto, decía que Jehová nos ayuda mediante el estudio a mantener la calma. Y en momentos de desastre la calma es fundamental, porque si nos ponemos nerviosos, corremos, quizás entorpezcamos más la situación, pero manteniendo la calma podemos pensar y hacer las cosas bien. Peisa, y por Mirta. Moco y japorandu, va en peicatuya ya po, ya prepara jagua. Ya es. Va en peicatuya ya po, ya prepara jagua. Jacinto. Sí, a veces sabe que tú vaya preparar, por ejemplo, que te mochila de auxilio y por nada ya preparáramos de botella pe uno y en iba. A ver, ya ne mando amana ya preparaba y mi primera necesidad ya para en reserva. A ver, ya voy en cuenta de ya en dirección actual, ya en el número de teléfono se puede ir por cualquier cosa. Pesa, oye, Jacinto, en contacto, pesa, ¿no? Emilio o Ángela. Y Isaisa, hermano, eres como la de mochila, veí, eres copelan de droga, veí, de botiquín de primeros auxilios, apea veí, oreco, esta cosa y catún, da catún yaja, mercado de Yoguá, entonces y catú eres colan de despensa ahí, almacenado para primeros auxilios. Pues ya año en que voy, catú, llevar en cuenta veí, como estudio de familia, veía ya puedo pedir demostración, mitad me peguanaje o moite bajo de la silla, bajo de la mesa, ya puedo pedir como demostración en la casa cuando hay un desastre, cómo podemos refugiar a nuestra familia y también sobre todo a los chicos, que no se asusten. Pues, excelente, Ángela. Jaejahueisa, atalaya de desastre. Ya estudia por apetín, meta, muy buena meta de familia. Va ella, último por andum, va ella paicatuña y pitibó unio iba pepetín lugar hoy coja hue pepetín desastre. Ya se sabe y curipea. Ubaldo.
Bueno, ya igual Haisha Jehová Oreco pequeña organización, de organización Oreco, varias organizaciones y Catuja Maisha, Ñamo Jepe, Oñimo Jeumi, Ñan hermano y Cotevea, pues coja web de desastre. Javi, Ñane donación, Upibe, Peba, Peba, importante Beba ahí, y Catuja Maisha, un millón hermano, hoy Coteveba, Oñimo Jecho, que era pues. Pesa, Gladys, Pepe. Si habéis Catuña y Putubo, mi hermano iba a afectado, o quizá ñande mismo y Catuña y Cote ayuda. Tera habéis hoy Coteo putaba la ñande droga, Pepe, ti hermano yo hospedara en familia, andi, ya huerecuéramos suficiente alimento, o najanir igual te habéis Catuña compartía en hermano fuera, dije, tamba Catuña ya popete y situación pechaguap. Exacto, Upesite, Anita. Hoy habéis pedido o que yo capete y tercera ayuda, a Peñemboe. Entero taja el lugar donde vivamos y Catuya ya poco combae y Catuña Ñemboe ñande hermano cuera. Upeis, excelente. De donde pe Ñemboe, práctico, jaupei económico. Ya acá mi 3 puntos, pe escala, pues acá. Gustavo. Sí, había su cati parca y catón enseñé putimos allá para ti hermano fuera con desastre de otro lado. Hey, Corina, na te coteja ya, sino que catón y pones allá putimos pones agua. Ya llevamos ahí, vamos ahí disponible cuando haya ya anotados allá para y que tú jamás eso pues allá para socorrondi a pues hoy en lugar en japel la desastre pues hay por ahí cuando mañana tienes dispuesto ni andar no a pues ordenadamente ya pues pero anteriormente mañana no estaban parando ahí un momento. Exacto, o sea que enterobeba y catuña y petimo. Principalmente ya esa najinamba esa pañeña de droga. Pepe primer punto ya ye preparaban. Enterobeape y por ahí tereipe en el comentario cuera. Peña presentes a Beña por Zoom. Muchas gracias, Humberto, y para de parte, y qué lindos consejos, ¿no? Para estar bien preparados ante estas difíciles situaciones. Coaga ya seguita, estudio bíblico, congregación Peguán. Esto va a estar a cargo del hermano Gustavo Moreira. Muy bien, esa niña pregunta pues yo hay más del hermano Mario. Ya esa niña pegó lección 5, pegó parte y pone ahí tire iba. Ahí va a tener el regalo que abajo ya vayan debe. Para ver ya está va ya para que tú ya aprovecha. Pegó regalo y pone ahí te va. La Biblia en el carta o vayan de Yarabe. Así que ya ni pregunta pues ya es algo yo. Que tú para hermano Waldo leyendo primera parte. Jehová me debe pedir regalo y pone interés la Biblia. Orecoba p 66 libros, pero hoy menen de cuase. Va ella pa onwaheñan debe la Biblia. Mama pa oscribi caraca ña contestas a pregunta ya ella tamba. Ella pañan de yara mensaje onwaheñan de tiempo bebé. Por ahí te hallepa. Entonces, Catucuaya comenta peaco párrafo, va ella para compuesto de Biblia, va pregunta para poner ella ya po, sea un peaco párrafo. Catucuaya comenta. Pepe Fabián o Ayelén, por favor. Ya se acuerda de que la Biblia está compuesta de un total de 66 libros y cartas, ayepa. Hoy escribí acá está tiempo allá, pero con estudio ya esa mi beta ni aprender mi beta con amba ewi. Allá se están esa para un en el tiempo, pero la Biblia va en va para pasaba que estamos diciendo ya coco anga completo mis 66 libros a carta. Allá están va más escribicaba con la Biblia. Eupeseite. Y por ahí tenéis. ¿Cuán haya seguido el párrafo 1, Waldo? La Biblia escribía que 40 cuimba erupi, 1600 años pocuque. Oye, por un año 1513, Ombowe ja oye escribí pa año 98 rupi. Recuerdo y cora monche pe diferente época pe ja oreco diferente educación ni mishimindo yo agui la iba pe. ¿Vais a rupipa oye jupute upeba? Porque pe mensaje oiba la Biblia pe o uñan de yaragui. Un mío escribió a la Biblia ningo no morir y la escuela o pensaban sino pe Espíritu Santo guiao mi cuimba epe o mombe ujawa
umimba uva ñande yara. Ñande yara oipuru y espíritu o guía tera o muy jamás mi cuimba epe o escribí jamás o pensaba. Muy bien. La porandupe párrafo de guaje y hoy menos coimba ente escribí la Biblia. Va era oye o ujañan de Yarawe. Elenita, por favor. 40 hombres escribieron la Biblia. Muy bien, Elena. Muchísimas gracias. Y por ahí te doy. Tu página veía Jesús. Está muy claro que Jehová los guió, porque, por ejemplo, Moisés escribió una historia que habían ocurrido miles de años antes, el Génesis, el diluvio. Cómo bien palpa la idea y todos los detalles si Jehová no se lo hubiera, digamos, puesto de manifiesto. Exactamente. Humberto. Sí, y que tú ya aseguraba ahí que en realidad pea o esa para la Biblia auténtico, porque oingo un cuento guaureí, oye escribí, baja oye entregaba ñande hombre uñande de que de forma mágica, oye escribí, oye ahí algún libro, o pitama y mape, doye cuave y más va a ver un mío mi libro, güey. Sin embargo, la Biblia, 40 cuimba ojaiba pues allá esa la cantidad de coba con an apb oyi qua pona interei. Exactamente. Para ver ella debe llevar sí mierda pipo. Importante tenéis que en la Biblia no hay contradicciones. Se ha estudiado muchísimo este punto porque en algunos momentos se creía que uno decía una cosa, otro decía otra. Sin embargo, estudiando profundamente lo que dice la Biblia, han encontrado que no tienen contradicciones, sino que son 40 hombres que en 1600 años fueron escribiendo en distintas etapas, pero no tiene contradicción la Biblia. Exactamente. Apoyo mediante que Jehová hoy purú y Espíritu Santo ayepa. Vamos a con algo peaco mensaje. Muy bien, ya es a mí, pues ya párrafo 2. Una noticia pona o iba la Biblia y catui de provecho. Entero de ta tribu, pueblo, jaumi, oñe evape diferente idioma. Ñandechara o yapote cote beba guibe, omojejanwa ñandebe la Biblia. Coanga ñandechara ñe eoi jetaiterei idioma pe. De ipori boi otro libro o juputeba supe. Jaime Teo Pava ve persona y catu lee tera ojenduñan de yara mensaje taja eva pe lugar hoy coja tera pe idioma oñe eva. Muy bien. Más parecían de Apocalipsis 14:6. Pepe Belén. Perdón, Belén. Ape o le enseñan de hermanito. Perdón. Ya se han encargado que esté disponible en muchísimos idiomas. Muy bien. Hagan así la lectura, Pepe Belén. Gracias, Lisandro. Ya otro ángel, o bebé baduaga betere, jae con noticia por A, o putata va para siempre. Jae y cuaucap con noticia por A, umio y coape ari, entero teta, tribu, pueblo, jaumioñe evape, diferente idioma. Muy bien, gracias, Belén. La pregunta es ahí. Más Pepa y catú y de provecho la Biblia se iba. Ape Arnaldo. Hay de párrafo ya para ñande yara Jehová ya para encarga y que tú ya entero tapichado ya por ape ari ore ya la Biblia y que tú en papel te el teléfono o misa ya para así que paso que por año ya comparamos Apocalipsis 14:6 ya para vais para entero está pueblo la lengua ahí que tu fa beneficia con el tiempo pero ya por ahí para cumplir ahí. Exactamente. Vais a ver tapizabe. Kelly, ¿oíste? La Biblia puede enseñar a muchas personas. Exactamente. Muchas gracias, Kelly. Cuando ya seguida ya jope párrafo 3 ya esa me capturamos.
La Biblia que escribí cuero ha papirore. Hako anga material lingo do durai. Pero geta tiempore umi o haihuba ñande yarañe o copiaja mamo o a mano umi original. Hoy hay shaiteja upebare y cato una genia de tiempo pebe. Hoy va que umi gente y poderoso va. Hoy ambaiteba o hundija a la Biblia. Pero hoy veí umi o apeligraba jecovechepe o ñangarecoja una jese. Jehová ningo do hechaiba ekwe va eve ni ababe o yokoshupe o ni comunica jama ñanendibei. La Biblia es iboy, ñande yarañe oputa opa aranguana. Muy bien, muchas gracias, Mante. A ver, de lectura y por ahí te digo, Waldo, gracias. Ya pota con ope por andu, vos apujas y va epa o ya po Jehová, o mo guajeja la Biblia ñande tiempo pebe. Va epa o ya po Jehová. Va material po jipurura ka Mario. Claro, si bien la Biblia en un principio se escribía sobre rollos, sobre pergaminos, ¿no? Que quizás eran de cuero de animales o hechos con plantas, los papiros, no duraba mucho. Pero Jehová, mediante su espíritu, utilizó a muchas personas para que hicieran muchas copias exactas, sin ninguna falla, y las fue protegiendo a lo largo del tiempo porque hubo personas que no querían que se lea la Biblia, la destruían o condenaban a las personas que tenían una Biblia. Pero Jehová, mediante su espíritu, ha permitido, como dice Isaías 48, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa cual te ve, Mario. Gracias, Mante. Pues ya que te voy a compartir, ya llevamos que está jaguajeja. Así que, hey, ya podemos que tamina. Haya esa hey, hay señal de aves allá va esa pañan de yara o guía, mi cuimba epe, o cribi jaguá, hamba esa pañan gare, coge se lleva, ya de tiempo pebe lleva. Oye, escribí jaguá o paisa o idioma. Ha para, ya esa tapete en video. Ha ya le está en texto. Ya esa tapete en video. Imagina la Biblia voy a sacar cojañan de yera mensaje. ¿Mabagui paú la Biblia? La Biblia peón 66 libros misibeba. O ya por más de 3.500 años, Moisés escribí Jahuepe primer libro en Ibapipe. Uperiré, 1600 años allá, 40 cuimba erupio escribió mi otro libro en Iba la Biblia. Pero, va erepa upeixa no ye la Biblia reja ejañan de yarañe oiméramo cuimba escuela la escribí baekue. Pensa mí, peteí empresario mondocéramo peteí mensaje importante va, y que tú lleva ley secretario re escribí jamás peteí carta tena peteí correo. Ja eje secretario pemba emba epa y votado ñemo mensaje pe. Jape secretario escribí paite umiba pe correo pe. Añete jape pe secretario la escribíba pe correo, pero pe mensaje en daja imbae. Upeixa abei, umi escribíba la Biblia y por abo mi palabra y puruta va escribí jamás mi libro, pero pe mensaje escribíba en daja imbae cuera. Mabagui pa upeixa no ou, la Biblia hei, o pamba oiba ñande yarañe o yejaí y espíritu rupibe. Ñande yara Jehová y purú y podero mo ijamuaña camecuera o mimbaeja pensaba. Va isapa oyapo upeba. Jehová o jesaucaje tamba profeta Daniel pejaeo que allá. Oña veio paijape o jesaba ecue visión o uva ñande yarawi. Por ejemplo, profeta Ezequiel. Jehová llevale mi baecue veio mi ángel re o mombe ujamua mimbaeo pensaba. Por ejemplo, oñe eno guare Juan dive. Pero, ¿y catúpicora eñan de yara Jehová o ya poco ambae?
Coan arupio mi gente y catuñe comunicado y namo yepe mombireterei o yo hewi. Umi astronauta mi yepe y catuñe comunica. O inamo yepe hikuai mombirico ubiwi. Highway por acuera yepe y catuno ya poco ambae. Baere picoñan de apojarenda y catumo ayo ya po upeba jajeta bembae. La Biblia ando uico imba ecuerawi, sino Jehová-wi. Jae ningoñan de apojareñan de la hijueteba. Upebare y catuya yerovia la Biblia. Muy bien. Cuando debe tener lector o les vayan debe 2 Timoteo 3:16. Gladys, amaite catunamos Cecilia, perdón Gladys, Cecilia. Enteros mba'e oĩva Ñandejára ñe'ẽme ou Ñandejárawi. Haide provecho ñaporombo'e hag̃ua ohechauka hag̃ua ñandéve mba'épa oĩvai. Jakorrehi hag̃ua entero mba'e ha ñanembo'e jajapo hag̃ua umi mba'e oĩporãva. Muy bien, gracias, Mante. Cuando vos ya recuerdo en cuenta pe video ya esa va a pe con lectura. Heila por ando. Hoy mera mo cuimba escuela o escribir la Biblia. Va era y catuya eja Ñandejára ñe'ẽ. Ubaldo. Bueno, ya entonces voy a pedir todo acá por interés de que la Biblia ujañan de Yarawi. Hawe ya hay video pe y claro interés gañan de vais a pa por acuerdo y catoñe comunicar con Anarbi Momburuye de Oinam. Inclusive esa cañan de mi astronauta o iba Momburetería espacio pe pero y catoñe comunicar. Haupeare esa camponite debe la Biblia ujañan de Yarawi donde ya espíritu lupibe oye ahí hawe hay poderoso vejina por acuerdo y upeare con el tepe yaguareco ya ne puede bajar y hawe ya peteto ya debe y de progreso ya debe entero ver. La por andupe otro GIP punto 12 va epa andere pensar. Añate jabepa y captura añante yara hoy cualquiera jaeo pensaba o mi escribía la Biblia. Upepe animal donado y capturamos. Ñanembo'y aitereíja hechávo porque ñande mismo yeikuaa que escribí kuri la hombre, pero Jehová moí chuvekuéra iñakãme y espíritu rupive la ojapova'erã ikatuhag̃uáicha ko'ág̃a rupi ñañebeneficia umi ha'e ñanembo'eséva. Upeichaite. Estamos a la información ape Belén capturamos. Apetanga que siempre ya hay purujina el territorio pe y catu omoñande pe ejemplo ne pora lleva un PTI carayo dictáramo y secretario pe o escribí jagua PTI carta das aejina pe secretario mbae sino que pe caraí mbae ayepa porque jae o dicta pe mensaje pe ya ite hoy con la Biblia pe umi mensaje hoy pupe o uñan de Yarawi aunque hoy puru 40 cuimbae escribí agua. Exactamente. Gracias, Manta de Belén. Punto 5, Getao ibacue o jundiceba la Biblia. Según o puape párrafo, hoy miramos la Biblia o uñan de Yarawi. Vaya anotañan de pape Biblia, pape libro, vaya de ya anotajina. Humberto. Realmente Ñandeyára ñe'ẽróngo, por más de que oñeja ambareteja ecuera, no hay caso la oyocobo, o destruido la Ñandeyára ñe'ẽ. Upeichaite, Humberto. Entonces, pues ahora y por ya se para el siguiente video, Juancito, pues ya contestamos unos puntitos a ver.
Año 1536 pe tiempo pe William Tyndall pe oye verajape cárcel y castillo Bilborde pe oye yucajahuashu pe oye preparama origen dawa Tyndall pe oye encadenape ti postere oye yuwushu pe manu me veja oye japujete pe mi gente renondepe ba erepa ha oñi ha corregije tamba oñi moeva mi iglesia pe o estudia ponarire la Biblia. William Tyndall oyero vian bareteva e la Biblia haihañan de yarañe y pajaitepebe. William Tyndall realmente oñi haaba e o traducir la Biblia a inglés pe mi idioma original wi. Tyndall o nace siglo XV o papotavo, año 1494 pe. Zona Gloucestershire pe. Haikatu curioso estudia Oxford pe. Upeyo y cosu wipai. Siglo XV pe oye prohibí la mayoría o mi gente wi oreco o lee ha ontendeñan de yarañe. La gente hoy cuá hoy japete y Biblia latín pe. Mi país o interpretaba su pecuera y iglesia pe. Pero ni do poco iba jicuá y pete y Biblia re. Tyndall oye prohibió ya poco traducción Inglaterra pe. Oyeruré permiso pe obispo iba a Londres pe o traducijan inglés pe Nuevo Testamento o iba griego original pe. Pero no ñe permitir y supe. Doy potayete huijicuayo oye traducir la Biblia, Tyndall he ina y porijani pe te in lugar Inglaterra pe y catujape o yapo upeva. Hay putumoru pisu pe mi comerciante o apoyaba y trabajo, Tyndall o caña Alemania pe. Upepe da hasive su pe traducir inglés pepe Nuevo Testamento. Año 1525 rupipe traducción o yapova o ima oña imprimí hanwaisa. Pe Biblioteca Británica o iba a Londres pe omombe umba epa o ikoperire. Doctora Karen Limpershurst, encargada principal pe biblioteca pe, ñane putimota yaikua hanwa. Covagina pepe te copia año intento iba pe primera edición del Nuevo Testamento o yapova cuewi Tyndall. Oña imprimí Colonia pe 1525 pe. Con fragmento de Colonia año intento yecuao en ja upe primera edición. Upe oje shaukai peligroso jahueco trabajo. Pero imprimí a ningo OKU, jajeyo imprimí jajina pe Nuevo Testamento Lutero ñe William Tyndall pe muara. Con baguajeo mi murubisha pusape, ja oye revisa cape imprenta. Tyndall jainirucuera o cañe. Covanto oye recupera o pebawe. Ojojicuay río Rinde, ciudad Bournemouth. Pete parte minto traducir upijicuay peligro de Mateo, oje shauka y peligroso Hawaii trabajo cuera. Pe primera copia completa oye yapoa ecoe William Tyndall traducción wi. Mateo wive Apocalipsis pv. Oña imprimí ciudad Worms o iba a Alemania pe año 1526 pe. Hoy mene 3000 tena jeta ve oña imprimí va ecoe. O se iré a Alemania wi Tyndall o Amberes pe. O inupi movimiento co ciudad pe, o puta por interei Tyndall pehuana. Orecopete imprenta continuado un vapova japeti puerto o yeike jaoñese jame. Upeare pua el libro cuera y catuma o yelea de Inglaterra pe. Profesor Guido Latre, o jisaucasebo mi callo guatane jaue Tyndall o yapoma amu 500 años rupi. Hoy saco arupi entero mi gente recoja la Biblia idioma holandés pe. Hoy potave y upeisa y co Inglaterra pe. De moingesera mojeta Biblia Inglaterra pe co Puerto Rupibe y Catubecue, porque jaepe tuisabeba o iba upero Europa del Norte pe. Da Catubecue peisa ante oñe moingepe te in libro tuisajas y hojas etaba. Upebare mi hoja misiva oye huerajape te in con aisawa lugar pe. Bodega o iba ubibupe, oñe ñungatujape jetambae. Tena aveiu mi libro tuisaba no iba prohibido a putepe oñe moicuao mi hoja Tyndall lo traduciba cue. Londres pe y catukuri oí oicuaba con aba jajei, con aba oí marcado. Ajesapaba era con aba a topajahuape tein mi hoja pe Biblia Tyndall o traduciba cuevi. Oí mabacue disponible amor 30,000 copias rupi. Pe Biblia Tyndall o yapoba jae o manono wana. Cocuimba y pu aguasu. O esaucamba epa o momba eve, jai porukwa jai tiempo. Handa jae eteba cue wirorei mi peligro oikua ponaba o hasataja. William Tyndall pe oye hueraja cárcel pe coape Vilborde pe. O putaba norte go tuvo Bruselas pe. Y canguma o jovo pe cárcel pe.
Ojasama un año rasaja y menekato te ojeshakwa oye yukata hashupe. Tindal reje, inte hoy y manduaba mozarambiru pi idioma inglés. Pero ndahayete upeba la jae ojo puteseba y trabajo rupibe. Tindal ojai juva la Biblia. Y katuya eoñiñandu hawea vipe salmista y saje iba de yarañe ere. Ajai juete ningon de ley. Oinamo yepeoñe moimbarete bajese. La Biblia japearandú oiva y pipeya de coco an aitepeve. Oye traducigen da itepe un idioma original wi. Upeo arenda ya jesaramoy o injajeta gente o momba etere iba la Biblia. Muy bien, ya se ha puesto a pegar con videos ayer para haga Heila por andú. Cuando hay cuavo, gesta y temba, oye, hasa, hawe, o guaje, hawañan debe la Biblia. Después te voy a poder leer ese hawa, va erepa. Que tu cuava ya contesta. Fabiano Ayelem. Ahí antes apañamos pensar, hermano, porque getamba ella tu uva hasta sacrificio, sufrimiento, hasta Jecobeye pero me es ese jape está cuimba o proteger o traducir a la Biblia que también hoy por hoy en Yareco ñane idioma pero idioma legible a ña entendeba pe y cuaja a Jehová pe a ña mamuíjese. Entonces ya no pensar ni te jape ya valorar a opaco a sacrificio ya pueda hicuey a ñande ña beneficios a más ya apartado tiempo ya leo la Biblia todos los días. Las está iramos yepe ya podamos estar un pedacito de la Biblia todos los días de viaje o vare. Porque cuando ya con la Biblia está en formato impreso, en lenguaje sencillo, y en el teléfono, entonces, es importante ya valorar páginas, ya aprovechar para el máximo, cuando regalo por ahí. O ya para cualquier otra cosa, mis redes sociales, videos, Eva. Como andapayan desde wipe tiempo, hana llaman bareteñan de Yerobiaco anga, hate non de otro ende y cuay catuta payare cojina. Entonces ya valoras allá aprovechar con anga, cuaco regalo por ahí me vayan de Jehová. No peseite. Pues ya recopia en cuenta pues Salmo 119:97 iba. Va epa como muy va pues tape o a peligrar a Jecobe, yepe y catu hawaisha oye traducí. Ha oñemo guajeñan debe la Biblia. Donato. Oñanduyo. Sí. Hoja y jubi, ñandillarañe, a peligrar la vida. Pues salmito escriba cueva, o ya peligraba o escribir hogares, porque más vean de ella, entonces hoja y jubi, Jehová, o escribí mi salmo oputaño de Guanaja, mi tilda mía, acuerda hoja y jubi, ñandillarañe, o a peligrar la vida. Opeseite Ramón, gracias, Mante. Cuando ya recojo en cuenta, párrafo 6, la Biblia petín libro entero, vepe guaná, allá recojo en cuenta, Hechos 10:34-35, y entre tiempo, hijo, para jugar ya ley, pero ya pota pregunta. ¿Vaire pañan de yara hoy pota la Biblia, oye traducir esta idioma, aguaje o parupiete? ¿Ani? Porque el haisha texto he aceptado mío hendúa su peja o ya poba las iban ahí o legiba la gente pero si no mío ya poseba las iban. Opeseite, gracias Manteani. P.2 hey, va pandebe de gusta ver la Biblia. Pandebe de gusta ver la Biblia. Te pregunta personal. Jesús. Sí, porque lo intenté por ahí. Justamente Jehová aparte puso a alguien que nos ayude, la organización. Que lógicamente si no hubiera sido por la organización, nosotros no entendemos bebé. La religión nunca nos aclaró, siempre puso oscuridad,
que no se entiende o otra cosa. Entonces, los testigos de Jehová tenemos la gran ayuda de nuestra organización que nos va dando el paso como a niñito que vamos empezando a caminar. Exactamente. Gracias por ahí te dipen después, hermano Cuera, pero ya jamita pe otra parte. Pepeaco, ya la imagen, pues unos cuantos entre detalles de la Biblia, no para que digamos que también se haga personalmente. Va upa, va ella puede traducir, va por ciento para oreco mundo, pe la oreco a la Biblia, persona pa. Pero ya que te van a ver partes, oiramos e iba. La Biblia ni compete en libro tuya, cuimba escriba que. Pa pandere pensado pues vale, yande. Pequeño estudiante. Fernando. Bueno, realmente es un libro, como ha decidido Jehová, ¿no? Que mucha gente lo conozca. Recién veíamos el video de William Tyndale y él fue una persona que supo decir que hasta el simple muchacho que guiaba un arado tenía que leer la Biblia y se consiguió, ¿verdad? Por eso es el libro más leído en el mundo. Acá se nos está hablando que ahí mete el 100% uima oikoba comundope, ¿verdad? Porque es un libro sencillo, es un libro dentro de todo, es un libro muy actual a pesar de los años que tiene, pero sin embargo sigue estando con vigor porque Jehová desea que todo aquel que la pueda leer realmente lo conozca a él. Exactamente. Gracias, Mate. Cuando ella ya para resumen, la Biblia no compete de yara ni jae o yapote cote vea vive o majejawa o paru piete mundo. Baja EP resumen entonces, ya para que se en cuenta. A cuando EP repaso. La primera pregunta es, ¿va epa y señan de yara o hija tera o muy hueco imba ecuerape o escribí jawa la Biblia? ¿Va epa dice? Jesús. Claro, muy en el espíritu, porque lógicamente las personas nunca podían saber semejantes cosas y que se adelantó a la ciencia. La Biblia ya puso por escrito muchas cosas que la gente da igual, ni los investigadores, nada. Y ahora tenemos todo bien descubierto, todo claro, porque el Espíritu de Dios aparte fue ayudando a aclarar las cosas que estaban todavía sin entender. Exactamente, esa cuestión. Punto 2. Umi bae ya echaba la Biblia, güey. Bae pandebe en sorprendebe. Bae pañana sorprende la Biblia. Fabián o Ayelem. Claro, ya echaba a pesar del tiempo, de la historia, los materiales de escritura. Va a no impedir y Jehová me wajeñan debe pedir mensaje por ahí te. A mi consejo por ahí andere coepe guarao me debe la oportunidad, privilegio de tiene relaciones en día, en futuro y ponaba. Más allá de los ataques y el tiempo, Jehová es ya intacto la ñeñan de Guana. Exactamente. Gracias, Fabián. Punto 3. Va ella pa de ñandura y coabo, ñande yara o ya pues y catu entero. Oye comunica guañan de endive. Mirta. Sin duda es un privilegio que realmente Jehová nos haya tenido en cuenta para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma, amarla, leerla y poder tener una esperanza segura para el futuro. Por eso es un gran privilegio el poder leer una Biblia. Exactamente. Ya te regalo ahí por ahí te iban de llorar pues así que bueno, hermano, gracias, Mante, pende comentarios y usted que la pesa entero pipo, pero os paren de tiempo. Ya está Mario. Muy bien, gracias Gustavo, gracias a todo el auditorio por su participación, ¿no? Realmente tuvimos una reunión muy linda, donde entre otras cosas vimos que siempre debemos respetar a Jehová, cómo debemos estar preparados por si hay un posible desastre. Pero mire, queremos leerles unos anuncios muy importantes. Dice, para las congregaciones, rebrotes de contagio por COVID-19. En las últimas semanas, tanto en Argentina como en Uruguay, se han registrado un aumento significativo de contagios por COVID-19, por lo que deseamos hacerle algunos recordatorios. Mientras aprendemos a convivir con el COVID-19, es necesario seguir tomando precauciones razonables, tales como usar mascarilla,
mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos regularmente. Reuniones presenciales en el Salón del Reino. Se recomienda encarecidamente que todos lleven su mascarilla o barbijo puesto cuando asisten a las reuniones en el Salón del Reino. Si usted, uno, tiene síntomas como lo de un resfriado o la gripe, o dos, o se ha expuesto al COVID-19 o ha dado positivo en un examen de este virus en los últimos 10 días, les rogamos que vean el programa por videoconferencia. Bueno, así que vamos a tener en cuenta, ¿no? Estos recordatorios. Excelente cómo la congregación sigue estas instrucciones. Bueno, para terminar la reunión, ya Purajei número 96, era Yamombaeñan de Yara Ñe Petei Tesoroya. Un Pugendá en Proverbios capítulo 2, versículo 1, Upepe Ñanemboeta, el hermano Emilio presentado. Ñemboe Jehovápe. Jehová, por el pleite vive, lo tereile con araponente, con este día, en el con tecobe, de rupidente Jehová, lo con ape, este año, ape, lo con Jehová, porque el servindebe. Ella veíco este día, y por el que da con apido de coa, fina, con ella, y yo ya con en el de Jehová, porque lo con o escuela rupide, atención de servicio rupide, vaya y te para en boca tu libre en el eco de enseñanza y con el tema, catamacha de colegio buen maestro, a ver catamacha o de catupiri o dedicación, catamacha o no mi caticha fuera de noticia fuera, catamacha o poco y con son fuera de Jehová,
Recuerda Jehová que en de espíritu rupide que creímba es para los futuros árabes. Aunque va yo ya no en la oportunidad o servir de organización. A ver, yo yeruré Jehová, me ahora el corazón pequeño pensamiento positivo, que atamos ya ore piaite huiré, los servindebes, a ella ni un bae guastuta aprenderá por ahí que recojan en el buena amistad, buena relación, porque recuerdan de año que hoy adoraban a todos tus acuerdos. A ver, yo ahora ascender Jehová y por los huecos en visual y era viajar, prudente, que atamos ya, o me ore de que pecha, alimento espiritual. Que tuvimos que hacer fuera siempre, fuera de cuando no está tu puré, y aranduja más de rupide se va. Ya veis que lo llevé hermano fuera de congregación de recuerda que cuando estaba eoico, en la así, hoy llevé de brote, veis, mi cosa me ahora ya cuidaba más Jehová, principalmente, me aranduja más de este consejo, ponente, que me oré para. A ver, yo llevé hermano de cada uno de esta congregación, tenemos ahí con Andequere, o con buen ánimo, buen espíritu, serían de cada uno que ahí que vive. Hoy ya veía hermanos hasta la ciudad, hoy hermanos y familia Manova de ahí, tanto ya le cogían en cuenta Marcos, Sandra, su recuerda de Jehová, y tu timón, y varios temas, no te quiero viaje, vamos a estar en un momento tan desagradable hasta la ciudad. Recuerda que poniendo como es que van en donde da evidente, sino hoy por vender de la ponenteja o algo humano entero de su parte, por ahí jurupide, la escuela es tanto en de sacar de Jehová, el día que fue que le hizo de Coarra. Cristo Jesús era, pero como era en el bueno, amén. Vaya pantero, beba pez. Muy linda la oración, Emilio. Gracias. Vaya pa' Qué lindo Emilio. escucharte. Al aporte. Emilio, saludos, mucha fuerza, hermano. Emilio, vaya pa, para ti no poder. Hola, Emilio. Hola, Emilio, mira. Mira, nieta ahí. Lola, Aarón. Qué lindo. Qué bueno verlo a todos ustedes. ¿Están todos bien? Porque no podemos participar de lleno. Ponete ahí, Emilio. Muy lindo. Hola Emilio, qué gusto verte. Hola, ¿todo bien? Bien, gracias Jehová. ¿Cómo están? Medio gripado, pero bien. Bueno, mejor quedarse en la casa porque hay un problema serio de todos lados, está agarrando esta gripe. Hay que cuidarse mucho. Sí. Más allá que sea COVID o no, el tema es que la gripe está dando vueltas. Cambio de tiempo, te enfría, te hace mal, ¿viste? El cambio de tiempo, el aire, está todo contaminado. A mí me vacunaron por la gripe, contra la gripe. Y, bueno, me está haciendo un estado así, ¿viste? Medio gripado. Juli, hola Juli, ¿qué pasa Juli? Hola, mira, el abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Hola Juli. Hola abuelo, decirle. No te ve. Decirle, hola abuelo. Hola. Este no. Decirle, hola abuelo. Pone tu cámara si querés, Jorge. Total, ya no nos van a ver en el salón. Hola abuelo, decirle. A ver. ¿Qué pasó ahí? Hola. Hola. Ay, hola. ¿Quieres jugar con Aarón? Jugar, me dice, jugar con el nene, quiere ir. Hola. Hola Juli. Hola, Juli. Hola. ¿Vamos a jugar? Ay, mira, a jugar. Hola, Emilio. Sí, hola. vamos a jugar, le dice. Hola, hola, Ángela. Hola, ¿cómo están? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Vamos bien. a jugar. Muy linda la oración, Emilio.
Sí, muy ¿Entendió lindo. algo? Disfrutamos. Bueno, gracias. Bueno, ¿Hace frío por allá? estamos bien. La abuela Ire. Bueno, me alegra. Y nene. Llamalo y nene. Fabián, a Julián también, vos cuidate mucho. Vamos a jugar, el nene. Sí, doña El Medicaria. nene. Ahora vamos a ir a la casa a jugar. ¿Querés? Sí, ok. Y yo me voy. Ok. Cuídate. Chao. Chao, Chao. Nos vemos. Chao. Chao, Ro. Chao. Chao, Manuel. Chao. Chao, Ana. Chao, Emil. Chao, Chao, hermosa. Chao. Chao, Jorge. Chao. Chao, chao, Emilio. Chao. Chao, Jorge, Irene. Mira, acá está la abuela. Chao. Acá Hola, estamos. abuela, el nene. Hola. Hola. ¿Cómo va? Hola. Hola. Chao, Hola. abuela. Chao. Decile Chao. Chao. Sale la mano, sale la mano. Sí. Chao. Chao. Chao, gente. Nos Chao, vemos. cuídate, cuídate. Sí, sí. Ay, te da beso. Me da beso. Te da beso, Ire. Chao. Chao, Chao, mamuni. abuela. Sí. Chao, mamuni. Chao. Chao. Quiere ir con el nenito que vio. Aarón quiere ir a jugar con Aarón. Ah, mi amor, tenés sueño. Vamos, vamos, me dice, vamos a jugar con Aarón, me dice. Ay, mi vida. Ah, vamos, dice. Vamos, vamos. Chao. Chao. Chao, Juli. Chao, Jorge. Bueno, Jorge. Chao. Nos vemos. Chao. Decime, dale un beso. Un besito. Chao, mi amor. ¡Mua! ¡Mua! Besito. Decile un beso. Chao. Ah, así hace. Vamos a ir a jugar, mamina. Ay, quiere jugar. Quiere jugar con el nene que vio a Aarón y me dice, vamos. Claro. Pero Mamununa, ¿vino ya la mamá? No, ¿Ya todavía. No, dentro una hora le falta. Ah, bueno. Se está portando bien. ¿Eh? Se está portando bien. Sí, se porta bien. Pude comentar con ella. Sí, te escuché, te escuché. Sí. Nosotros levantamos las manos, pero no nos veían. Sí, pasa eso a veces. Sí. Así que bueno, no pudimos comentar. Así que bueno. Y por ahí se nos cortó un poco internet, se va, se viene, se va, se viene. Sí. Así que bueno. Chao, Juli. Chao, Anita. Chao, Chao, chao. Ine. Salud. Chao, Jorge. Nos vemos. Saludos, Chao, chao, chao. chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, besos. Que va mediante. Chao, No chao. sé apagar. ¿Vos sabés?